Bueno, siguiendo en esta línea sobre Charlie Kirk, teníamos pendiente comentar cómo se termina exhibiendo, justamente tomando de ejemplo esto que pasó con Kirk. Un grupo de gente particular, ¿no? De personas que se hacen pasar por espirituales buena ondita, pero que en el fondo terminan apoyando discursos de odio, discursos racistas, xenófobos, supremacistas. Esto es el punto de la máxima hipocresía y la máxima incongruencia en donde no tiene absoluto sentido que tú te hagas pasar por un buen cristiano, una persona altamente espiritual y buena ondita, pero al final del día estés apoyando ya sea causas, grupos, personas, partidos que denigren al otro, que invisibilicen al otro, que sobajen al otro, que humillen al otro, o peor aún, que incluso quieran eliminar al otro. Porque esto es real, o sea, la cuestión supremacista le hemos explicado ya un par de veces acá. No es ni siquiera una línea política, es una línea que va particularmente ligada a la anulación de las personas. Yo siempre he hablado aquí y explicado que la supremacía va ligado directamente al exterminio. Entonces, ¿cómo carajos pretende esta gente, este grupito de gente buena ondita, que se siente muy espiritual, muy iluminada, pues tener un mínimo de congruencia al respecto, insisto, cuando pues salen y condenan, como haciendo un cherry picking, con una empatía sumamente selectiva, o por no decir hipócrita, condenan la violencia en unos casos sí, pero en otros no. Para unas cosas les parece sumamente indignante la violencia, pero la violencia sobre otros grupos no, sobre otras personas no, sobre cuando la violencia es ejercida contra comunidades negras no, cuando es ejercida contra la comunidad mexicana no, cuando es ejercida contra los palestinos tampoco. Entonces, esta es la gente de la cual quiero hablar hoy, y para hablar de esta gente quiero aprovechar precisamente pues gran ejemplo, un gran ejemplo de lo que es la incongruencia y la hipocresía disfrazada de mindfulness e iluminación espiritual con esta chica que si ustedes ven su perfil encontrarán todo el contenido espiritual posible, casi como una iluminada, pero donde te terminas encontrando, insisto, este nivel de hipocresía. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Hoy tener una opinión tradicional es como un crimen. Si no piensas como ellos, te silencian. Si no, te cancelan, te quitan el trabajo. Y ahora hasta la vida. Nos vendieron la diversidad, pero la diversidad que incomoda no existe. Solo aceptan lo que suena políticamente correcto. Todo lo demás hay que callarlo. La izquierda y la derecha, aunque parezcan distintas, quieren lo mismo, un mejor futuro. Pero nos hicieron creer que somos enemigos. La meta es la misma. Esto, para mí, cambia a la humanidad para siempre. Nunca habíamos visto que silenciar a alguien fuera tan público, tan inmediato, tan viral. La tecnología hizo que callar una voz se volviera un espectáculo. La libertad no es que todos piensen igual. La libertad es permitir que se piense distinto. Y mientras sigamos confundiendo fuerza con censura, nunca habrá un verdadero progreso. El poder real no es callar al otro, es aprender a convivir con él. Si una idea necesita censura para sobrevivir, nunca fue fuerte. Puedes conquistar territorios con la espalda, pero nunca conquistarás conciencia, con censura. La justicia comienza cuando la diferencia se convierte en un delito. Los valientes no buscan aprobación, buscan la verdad. Ámonos. Échate esa, ¿no? Los valientes no buscan aprobación, buscan la verdad. Y termina poniendo la foto de Charlie Kirk, ¿no? Como haciendo esta alusión como si hubiera sido un valiente que murió por buscar la verdad. Bueno, pues hay de verdades a verdades. Justamente hace poco hablaba, ¿no? De que aquí en estos grupos es muy común que utilicen ese término de la verdad, ¿no? Como lo haría una persona fanática
Yo apenas hace un par de días explicaba el doble fanatismo que suelen representar estos grupos, porque combinan el fanatismo por un lado político y por el otro lado religioso. Muchos de estos lobos disfrazados de ovejas, como en este caso ella, que insisto, tiene un canal supuestamente dedicado al mindfulness, a lo espiritual, a los iluminados, no son más que, insisto, lobos disfrazados de ovejas que pues terapean a mucha gente, pero que en el fondo no son más que racistas, xenófobos o con pensamientos que de hecho así empieza ella diciendo, nos critican por tener una opinión tradicional, ¿no? La pregunta que tendríamos que hacerle es, ¿qué es una opinión personal? ¿Qué es una opinión tradicional? ¿Qué es para ti tener una opinión tradicional? Personal, claramente. O sea, ¿qué es lo que tú consideras como una opinión tradicional? Porque si opinión tradicional en este caso tú consideras que es ser racista, xenófobo, supremacista, sionista, pues me parece que no estamos entonces en efecto en la misma línea y por supuesto que se va a criticar siempre si para ella es eso tener una opinión tradicional. Entonces habrá que preguntarle, pero digo, no hace mucha falta entender que son conservadores disfrazados, ¿no? De espirituales buena ondita. Y estos conservadores, en efecto, cuando hablan de opiniones tradicionales, están defendiendo ideas de hace 300 años. O sea, donde no han evolucionado precisamente. La supremacía tiene toda esa raíz histórica. Lleva muchos años existiendo en el ideario colectivo personas que se sienten superiores a otras, personas que, insisto, consideran que el color de piel te hace superior o inferior. O sea, esas son las opiniones tradicionales que no dice claramente, porque cabe decir que se aventó un remix como de 100 frases y dichos populares. Nada más le faltó decir, agregar más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así fue más o menos su video. Es más, vamos a volverlo a ver para que vean que no miento. Se aventó un remix de frases, buena ondita espirituales, donde medio mezcló unas cosas y otras, pero al final mezcló tanto y le dio tantas maromas, pero al final lo que nunca te va a terminar de aceptar ni de admitir de manera directa, clara y puntual, es lo que ella defiende y lo que ella repudia. A menos que los sepas quiénes son. Por eso es que esta gente puede llegar a terminar a engañar a muchos. Y de hecho aquí mismo, y pasaremos a leer el video, nada más voy a ver si encuentro alguno. En sus propios comentarios vienen algunos de sus seguidores que le dicen unfollow, unfollow, y no lo estoy mintiendo, aquí dice unfollow. Donde dice justamente, no sabíamos esto de ti, nos decepcionas, a partir de aquí ya no te seguimos porque tú, o sea, es que tendrás que tener muy poco sentido común para no darte cuenta qué es lo que en el fondo, entre líneas, ella está diciendo insisto, además indignarse de la muerte de Kirk y no indignarse de las miles de otras muertes de donde tú quieras. Te diría que lo más común hoy sería indignarte de un genocidio que está pasando en tiempo real desde hace 2, 3 años. Pero es hasta que se muere un hombre blanco, supremacista de derecha, xenófobo y sumamente racista, que de repente ves que salen estos buena onditas a indignarse, ¿no? Entonces, insisto, esta empatía selectiva o hipocresía de indignarse más por unas muertes que de otras, de indignarse más de unas personas que sufren que de otras, como si hubiese en esa misma lógica supremacista, que es la que lo defiende, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Entonces, aquí sale esta buena ondita a decir, hay una parte en el discurso de ella, dice, desde hoy el mundo ya no es igual. Dices, oye, pero ¿en qué mundo estás viviendo? ¿En el mundo de Disneyland? O sea, a partir de este momento empezaste a detectar que existe la violencia en el mundo, a partir de que asesinaron de esta manera a Kirk, que ya lo he explicado, nadie tendría por qué celebrarlo. Pero hay que empezar a entender justamente todo esto que devela, ¿no? Las reacciones, también uno puede llegar a analizar mucho de estos grupos que, insisto, se terminan indignando, ahora sí, de su gran
profeta, Kirk, que ahora, insisto, ya es mártir, y próximamente convertido en profeta, y serán sus discursos tallados en letra de oro, por esta gente, que además, insisto, si ya de por sí lo profetizaban vivo, ahora imagínate muerto. O sea, es un mártir y profeta en potencia, y eso es sumamente peligroso para estos grupos que, insisto, además combinan el fanatismo político y el religioso. Son doblemente fanáticos, son fanáticos dobles, es muy peligroso, y este es el caldo de cultivo precisamente de lo que puede terminar desbordándose y derivando en una guerra civil sin duda alguna. Es sumamente peligroso, porque no solo además tienes a este grupo que es fanático político y fanático, son fanáticos religiosos en uno, o sea, son dos en uno, sino que además quieren estar armados, que era lo que defendía Charlie Kirk en sus discursos. Imagínate eso. Y además con sus discursos de odio contra ciertos grupos. ¿Qué es eso? Es un caldo de cultivo para la violencia extrema. Y para las guerras civiles, por supuesto, porque si tú tienes esta idea y luego en la práctica lo aplicas y además con armas, estás prácticamente preparando el terreno para las desgracias, para las tragedias, para las divisiones que van más allá de la división ideológica o del debate. Esto va a terminar reflejando, esperemos no, pero es el caldo de cultivo para terminar desembocando en guerra civil. Y nadie que tiene un poquito de sentido común quisiera o tendría que desear una guerra civil, menos enfrentándose a este tipo de fanáticos que se disfrazan de personas buena ondita. Entonces, por ejemplo, aquí otro comentario de otra chica: opinión tradicional no es lo mismo que discurso de violencia o discurso de odio. Le llovió, y yo no diría hate, argumentos perfectamente basados, buenos argumentos. Aquí otro rápido de otra chica que se ve, insisto, son sus propios seguidores. Este no fue el mismo hombre que dijo que las armas salvaban vidas y que había un costo que pagar por el bien futuro. Y por cierto, esas declaraciones se las aventó cuando había tiroteos escolares. ¿Quién carajos puede decir eso cuando han muerto niños? Y no pocos. Ya perdimos la cuenta de cuántos tiroteos escolares han habido en Estados Unidos. En fin. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Hoy tener una opinión tradicional es como un crimen. Si no piensas como ellos, te silencian. Si no, te cancelan, te quitan el trabajo. Y ahora hasta la vida. Nos vendieron la diversidad, pero la diversidad que incomoda no existe. Solo aceptan lo que suena políticamente correcto. Todo lo demás hay que callarlo. La izquierda y la derecha, aunque parezcan distintas, quieren lo mismo: un mejor futuro. Pero nos hicieron creer que somos enemigos. La meta es la misma. Esto, para mí, cambia a la humanidad para siempre. Nunca habíamos visto que silenciar a alguien fuera tan público, tan inmediato, tan viral. La tecnología hizo que callar una voz se volviera un espectáculo. La libertad no es que todos piensen igual. La libertad es permitir que se piense distinto. Y mientras sigamos confundiendo fuerza con censura, nunca habrá un verdadero progreso. El poder real no es callar al otro, es aprender a convivir con él. Si una idea necesita censura para sobrevivir, nunca fue fuerte. Puedes conquistar territorios con la espalda, pero nunca conquistarás conciencia con censura. La justicia comienza cuando la diferencia se convierte en un delito. Los valientes no buscan aprobación, buscan la verdad. ¿Qué nos está pasando como... Esto nada más faltó: más vale pájaro en mano que 100 volando, y camarón que se duerme se lo llevó la corriente, ¿no? Es más o menos, ya para terminar de hacer su remix de 100 dichos populares y refranes mexicanos, ¿no? A ver, la señorita aquí confunde muchísimas cosas, mezcla muchas cosas, muchas de estas no las entiende por separado y menos mezcladas. Y habla de mucho, mezcla mucho, y en el fondo en realidad dice y revela poco. Por ahí se alcanza a entender claramente. Habla de la opinión tradicional. Habla de que hay valientes que, por decir la verdad, como Kirk, pues prácticamente los quieren silenciar, según la perspectiva aquí de la señorita. Y es curioso porque inicia hablando de que no... Vamos a escuchar los primeros, de nuevo, los primeros minutos de lo que ella dice. ¿Qué nos está pasando como sociedad?
Hoy tener una opinión tradicional es como un crimen. Si no piensas como ellos, te silencian. Si no, te cancelan, te quitan el trabajo. Y ahora hasta la vida. Nos vendieron la diversidad, pero la diversidad que incomoda no existe. Solo aceptan lo que suena políticamente correcto. Todo lo demás hay que callarlo. Muy interesante eso porque en realidad te da mucha idea de la psique, primero de esta chica, pero en general creo que define muy bien el grupo que ella representa. Dice, ahora ya no se puede tener una opinión tradicional, quieren que pienses exactamente lo mismo y si no te cancelan, solamente aceptan lo políticamente correcto y es ahí donde insisto, habrá que preguntarle para ella qué está considerando. Primero lo políticamente correcto, segundo la opinión tradicional, porque si dentro, a ver, vamos a hacer un ejercicio breve, donde ella claramente está confundiendo y aquí mismo se lo preguntan, ¿acaso la libertad de expresión implica los discursos de odio? Esto ya está más que debatido y claro, por supuesto que no. Hay que tener mucho cuidado y más en estas épocas tan polarizadas y violentas en justificar la libertad de expresión o dicho de otra manera, en justificar los discursos de odio como libertad de expresión. ¿Por qué? Pues menos en un país donde además el discurso de odio puede ir acompañado de una bala, como en el caso precisamente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se está pues, supuestamente combatiendo o fomentando o tomando como mi libertad de expresión. Porque si dentro de ese discurso de libertad de expresión hay más bien un discurso de odio, y dentro de ese discurso de odio yo digo, por ejemplo, para hacer este ejercicio breve, voy a tomar a los alienígenas para no tomar a ningún grupo. Yo detesto a los alienígenas me repugnan, los alienígenas no deben de existir, no tienen derecho de existir y menos de pisar esta tierra. Y si veo un alienígena por aquí, cerca, y lo viera cualquiera de ustedes, debería de meterle una bala en la cabeza a ese alienígena. Muchos como ella van a salir a decir esto y vamos a escucharla de sus propias palabras. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Hoy tener una opinión tradicional es como un crimen. Si no piensas como ellos, te silencian. Si no, te cancelan, te quitan el trabajo. Y ahora hasta la vida. Nos vendieron la diversidad, pero la diversidad que incomoda no existe. Solo aceptan lo que suena políticamente correcto. Todo lo demás hay que callarlo. Entonces, para el pensamiento bastante miope de esta señorita y del grupo que representa, te va a decir lo que te acaba de decir respecto al discurso del alienígena cuando otros digan, oye, espera, no puedes decir eso. Y ten cuidado con lo que estás diciendo, porque eso está fomentando el odio y puede que a la comunidad de alienígenas puedan llegar a sufrir desde la discriminación hasta asesinatos en contra de ellos. Esto ya se vivió, insisto, estas personas que parece que van haciendo o que simplemente hablan porque lo que hemos hablado siempre, les da la gana primero opinar antes que quererse informar o investigar o estudiar. Esto pasó precisamente en la época de la segregación racial en los Estados Unidos, para no irnos muy lejos. Esto casi va pasando, acaba de terminar de pasar y no ha concluido. La discriminación brutal que han sufrido la comunidad negra en los Estados Unidos, también la comunidad mexicana, en fin. Pero esto ya ha pasado, hombre. O sea, ya ha habido historia al respecto, ya ha habido un KKK persiguiendo a los negros por su color de piel y queriéndolos quemar vivos. Volviendo al ejemplo de los alienígenas, insisto, para no tener que citar históricamente lo que ya hemos vivido y de lo cual ya debimos de haber aprendido, por eso es que muchos decimos, ten cuidado con los discursos de odio porque eso se puede terminar traduciendo en una violencia terrible que puede llegar a no terminar en mucho tiempo. Y menos con un gobierno estadounidense tan polarizante y tan fomentador de los discursos de odio como el de Donald Trump. Entonces, volviendo con los alienígenas, alguien va a salir a defender a los alienígenas y decir ese discurso no, porque es un discurso de odio. Entonces va a salir aquí la señorita buena ondita a decir, pero es que ya no me dejan tener una opinión tradicional, pero es que ya no me permiten decir que odio a los alienígenas, porque es lo que yo pienso y es mi libertad de expresión. Y me parece terrible que no me dejen opinar contra los alienígenas, güey.
O sea, me están censurando. O sea, yo odio a los alienígenas. Y yo quiero matar a los alienígenas. Pero es que ustedes solo quieren políticamente correcto, porque los alienígenas no deben de existir, bro. ¿Ubicas? O sea, los alienígenas, nada que ver. Nada que ver. Sale bye los alienígenas. No los tolero, no los trago, no los aguanto. Mátenlos, por favor. Esa es mi opinión tradicional y les pido a todos que la respeten. Sí, porfa. ¿Pueden? Entonces, esa es la forma tan ridícula en la que salen estos buena onditas a defender discursos que no van contra sus grupos y desde ahí reflejan el privilegio que ellos tienen, claramente, porque no son ellos los perseguidos, no van contra ellos los discursos de odio, y quienes obviamente van a ser los primeros que se defiendan, pues aquellos víctimas de esos discursos de odio, que obviamente ellos sí la van a pagar. Para estas personitas es muy fácil decir, hay que replicar el discurso de odio de Kirk, no pasa nada, güey, o sea, pues total, o sea, yo tengo mi visa y total ni vivo en Estados Unidos. Pues sí, mija, pero aterriza tantito, un día nada más de tu vida, aterriza. Que tu realidad no es la misma realidad que viven muchos otros grupos oprimidos todavía en los Estados Unidos y que todavía en pleno 2025 estamos fomentando los chingados discursos de odio que venimos replicando prácticamente desde hace 100 años. Y sí, esa es la opinión tradicional. Lo tradicional es aquello que no cambia, es el status quo de las cosas. Esta señorita defiende esa opinión tradicional porque sí, hay personas que simplemente no evolucionan, aunque se hagan los muy evolucionados. De hecho, aquí ella misma pone, en su primer comentario pone, no importa cuánto medites, reces o leas, tu espiritualidad se ve en cómo tratas a las personas. Eso te define más que cualquier creencia. O sea, el colmo de la incongruencia de esta señorita, y sí, de hecho, cuando lo vi, me dio mucha repugnancia ver primero el video, segundo, escuchar esta opinión tan desubicada y doble cara de esta señora, y finalmente darte cuenta de cómo es que se van colando, y pues hay gente que les cree, ¿no? O sea, que estos vendehumos, insisto, les terminan convenciendo y nunca terminan de darse cuenta de la alta incongruencia que representan. Entonces, este es el caso, no de solo de ella, pero ella lo representa muy bien. De esta gente, insisto, supuestamente buena ondita, pero que termina. Por cierto, aquí esto lo publiqué justamente ese día que lo publica ella. Y había otro comentario que me parece que ya borró. Ay, perdón. Que ya borró. La justicia. Pero que estaba muy interesante. Lo voy a leer. Qué triste. Censura. Decía, qué triste es ver que estés más indignada por la muerte. Ay, perdón, es que está aquí. Qué triste es ver que estés más indignada en la muerte que alguien... A ver, qué triste es ver que estés más indignada por la muerte... Censura. Dios mío. No quiere que lo lea. Qué triste es ver que estés más indignada por la muerte de alguien que apoyaba un genocidio. Estamos hablando... Pues sí, es que, o sea, ni cómo defender a Kirk. A ver, de nuevo, y lo explico breve, porque ya lo expliqué en el análisis pasado. Una cosa es que no se celebre lo que le pase a Kirk. Otra es querer hacer o como que tergiversar la realidad como haciendo que por lo que le pasó a Kirk, entonces Kirk era una hermosa persona. No, creo que hay que distinguir, ¿no? Hay que tener la capacidad de discernimiento suficiente para no caer en absurdos. Entonces, nadie celebra, al menos no, y podría poner la mano al fuego por muchos que de hecho repudiábamos el discurso de odio de Kirk, y muchos hemos dicho, qué desafortunado, porque yo estoy en contra de lo que le pasó a Kirk, pero Kirk estaba a favor de lo que le pasó a Kirk, o sea, irónicamente, ¿no? Irónicamente también fue una bala la que lo terminó quitando la vida, como él defendía que había que tolerar algunas muertes, ¿no? Con tal de defender la segunda enmienda y las... pues ahora sí que las voluntades de Dios. Entonces, por eso es que medio pongo las manos al fuego por muchos que no celebramos de ninguna manera lo que le pasa a Kirk. No por eso caemos en el absurdo de
como lo asesinaron entonces una bellísima persona, no, tampoco creo. Digo, tenía su familia y muchos por ahí se quieren ir de, pues es que tenía su familia, sí, mijo, pero también muchos contra quienes diriges tu discurso de odio tienen sus familias. ¿Y qué vale más la tuya que la de ellos? ¿Vale más tu familia que la familia de los miles de palestinos que están muriendo? Con tus amigos y amigas corporaciones de armas, las cuales tú apoyas y financias en el discurso, y en estos supuestos debates, que ahorita voy para allá, para un comentario que hace muy bien una chica en una universidad, lo pongo al final, pero le dice, ¿esto qué? ¿Te sientes demasiado por venir a las universidades a debatir con estudiantes que ni siquiera han terminado sus carreras? O sea, me parece extraordinario esa manera en que la chica la confronta a este Kirk. Porque claramente también desde ahí, no sé, o sea, esta cuestión de sentirse superior y querer ir a humillar a los estudiantes, obviamente desde sus posturas todavía poco desarrolladas, poco claras, pues no le daba ningún mérito. Realmente por momentos yo diría que no era más también por momentos que un narcisista, que le gustaba la atención. Y qué más atención que casi ponerse ahí en una silla como un rey en cada universidad a la que iba, ¿no? Él no buscaba conversar, él buscaba imponer su verdad, como lo les gusta hacer estos fanáticos. Hablar de una verdad como si solo existiera una verdad. No matizar, no conversar, no dialogar, no debatir, no aprender del otro, no entender al otro, por supuesto, porque lo que menos tienen suele ser empatía estos grupos. Ellos quieren venirte a imponer una verdad como lo haría cualquier fanático religioso. Oye, tienes 5 minutos para hablar de mi verdad, porque no vas a hablar de tu verdad, vas a querer venir a convencerme de tu verdad, imponerme tu verdad. Entonces, termino el matiz. Pondría las manos al fuego por muchos que no celebramos la muerte de Kirk, no por ello caemos en el absurdo de creer que era una extraordinaria persona, bellísima y hermoso ser humano. Lo será para aquellos como estos buenaonditas, que pues decían lo que ellos no se atreven a decir, no tienen ni las agallas para decirlo. Entonces era su único escape que decía, es que él sí está diciendo lo que yo pienso, porque yo no me atrevo a decir lo que yo pienso, porque además tengo un canal espiritual donde soy sumamente doble moral y tengo dos discursos, y si digo lo que pienso voy a perder muchos seguidores, como se ve que le pasó a ella, a esta chica que estamos comentando. Entonces no celebramos lo que le pasó, de hecho lo condenamos, yo al menos lo condeno, porque de hecho eso puede derivar en pretextos que es los mismos que está agarrando Trump. Es que es en verdad repugnante lo que hacen. Ahora quieren acusar a la izquierda o sea, y cargar contra unos grupos y ejercer todo el poder de la fuerza, tomando de pretexto lo que le pasa a Kirk. Muy similar y no parece casualidad a lo que yo hablaba, ¿no? Cuando pasó justamente el 11 de septiembre, a Kirk ahora le pasa el 10 de septiembre. Cuando pasó el tema de las Torres Gemelas, no olvidemos que desde ahí hasta adelante cambió el mundo en temas de seguridad. Los aeropuertos eran totalmente distintos. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque luego terminan siendo el pretexto para justificar la violencia extrema por parte de los gobiernos de los Estados Unidos contra el resto del mundo. You name it, ¿contra quién? Contra naciones, contra personas, en fin. Toman esto como de nos están amenazando, no vamos a permitir que nuestra nación este, le pasen este tipo de cosas y cargan contra todo el mundo, ¿no? Entonces condenamos realmente la muerte de Kirk por diversas razones, pero hasta por las humanas. O sea, en este sentido, porque no somos iguales, creo. O sea, precisamente si eso es lo que repudiamos, pues no podemos convertirnos en eso, en desearle la muerte, al menos en este caso a Kirk, que pues creo yo no la merecía. Eh, y tampoco este discurso de odio bastaba o alcanzaba para lo que le pasó, creo yo. Entonces condenamos su muerte y ahora el otro extremo. Condenamos su muerte, pero no caemos en el absurdo de ahora de ahora convertirlo o volverlo un mártir, Usted está que es en el absurdo en el que están cayendo muchos, ¿no? El propio Trump ya le creo que le van a dar la medalla de la libertad y demás, o sea, este riesgo de los extremos, ¿no? En una sociedad totalmente polarizada y polarizante,
fanatizada es sumamente peligroso. Insisto, estás mezclando los elementos casi de receta de cocina para generar situaciones de muy alta violencia. ¿Y qué necesitas para esa receta básica? Ignorancia. Hay muchísima ignorancia en la sociedad en general y en la de Estados Unidos en particular. Fanatismo, porque pues, la ignorancia tiene que ver mucho con el fanatismo, es una mancuerna que va ligada. ¿Y qué nos falta? Odio. Tú combinas ignorancia, fanatismo y odio. ¿Y cuál es la cereza pastel de estos tres grandes ingredientes? Pues nada más falta que les des las armas. Y eso es lo que quieren. Tener las armas. Kirk era lo que defendía. Entonces tú combinas ignorancia, fanatismo y luego además un doble fanatismo que, insisto, es primeramente político y además religioso en su sociedad. Y luego además les están llenos de odio contra diversos grupos, porque nada más ellos se sienten los elegidos. Los blancos, gringos, protestantes, conservadores son los únicos que se sienten propietarios, caciques del mundo. Pues nada más falta que justamente tengan las armas para que carguen contra quien ellos quieran. Es sumamente peligroso y aquí lo que muchos buena ondita no entienden es que si hay una parte que agrede, hay una parte amenazada. En este sentido, estos que dice esta misma señorita que decía, es que todos queremos lo mismo, la izquierda y la derecha, que ahorita voy a comentar esto, ¿no? Todos queremos lo mismo, este discurso buena ondita de utópico, pero además sumamente hipócrita de parte de ella, viniendo de ella, sobre todo entendiendo que apoyaba. Yo apenas a antier hablaba también de otra señorita que lo mismo, así son. Están con este discurso buena ondita, pero en el fondo son sumamente racistas. O sea, ¿cómo explicas eso, hombre? Pero no, jamás te van a decir qué es lo que defienden. Te dicen, es que no deberíamos de dividirnos, es que hay que estar unidos, es que el amor y la paz, es que Disneylandia, sí, sí, todo es color de rosa en tu mundo. Pero el mundo real no es así. ¿Cómo funciona el mundo real? Te explico. Mientras haya quienes agreden, va a haber muchos grupos y personas amenazadas. Esos grupos y personas amenazadas tienen todo el derecho, por supuesto, de defenderse. Y mientras exista aquellos que agreden, que suelen ser siempre los opresores, pues evidentemente, y son opresores por el poder que tienen, generalmente. Es tan fácil como entender que en Estados Unidos, sin importar quién, va a tener más poder un blanco que un negro, o un blanco que un mexicano. Entonces los que son opresores agreden a los oprimidos. Y en ese sentido, en este discurso buena ondita, no entienden en su discurso buena ondita, iluminado y altamente espiritual, que mientras haya agresores, siempre va a haber división. Siempre va a haber división. Es que es lógico, entiéndelo en la práctica, te lo explico con manzanas. Si a ti te agreden, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar? Si alguien quiere y te escupe, te humilla, te patea, te golpea o te quiere incluso asesinar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar inmutado, quieto, esperando a ver en qué momento termina con... Obviamente no, es por supervivencia, ningún ser humano lo va a hacer. Y cuando hablas de comunidades menos, las comunidades se van a unir para tratar de combatir esa discriminación o violencia que están recibiendo. Es ahí donde ya no... ¿Dónde entra el carajo discurso buena ondita? ¿Dónde carajos entra? No, no es viable, no es realista. No está aterrizado en la realidad. Porque, pues, insisto, desde su privilegio lo dicen bien chingón, ¿no? Como pues, que el mundo sea hermoso y bello. Sí, pero no estás considerando que hay una parte agresora. Y dentro de esas partes agresoras o grupos agresores está este que tú tanto defiendes llamado Charlie Kirk o estaba. Pero eso no lo ven porque tienen un sesgo de confirmación del cual ya hablaré. Una disonancia cognitiva que en el fanático es muy difícil, por no decir imposible. Por eso es que realmente con un fanático es un caso perdido. Jamás van a ser capaces, y menos por ellos mismos, de ver sus propios sesgos o sus propias disonancias cognitivas. Jamás. O sea, nunca te pongas a discutir con un fanático porque es una discusión perdida, en general perdida, no para ti ni para él. Es una discusión que no va a ningún lado.
O sea, es un caso perdido un fanático. Discutir con un fanático es una pérdida de tiempo. Entonces, mientras no se entienda que mientras haya quienes agreden, habrá grupos amenazados y esos grupos amenazados se van a defender en el discurso y en la acción, porque tienen ese derecho y porque tú lo harías. Nada más que tal vez tú no estás en sus zapatos y hablas desde tu privilegio como esta señorita, porque a ella no le ha caído todavía esa agresión. Todavía, porque si es mexicana en una de esas también a ella le toca. Y entonces iba a estar como de ayuda, auxilio, sí, porque es que no lo habías vivido. Entonces no te pongas a juzgar a aquellos grupos que, por ejemplo, critican los discursos de odio que ella le llama lo políticamente correcto. Yo soy de los que más detesta lo políticamente correcto, pero ella tiene una confusión brutal de lo que es lo políticamente correcto. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de lo políticamente correcto, amiga, estamos hablando de lo humanamente correcto. Y nunca me vas a poder decir que en un discurso es válido anular a otro humano, sea quien sea. No puedes. Eso ya estamos hablando de ética, no de política. Pero tiene mezclada la gimnasia y la magnesia la señora en su cabeza. Estamos hablando de lo humanamente correcto. Es como quienes defienden el genocidio. ¿Quién carajos? Y se ponen a hablar que de Hamas y de Hezbollah y que se lo merecen y que como están escondidos los terroristas entre la gente, lo que están haciendo ahí es justificado. Dices, oye cabrón, es que en ti ya no hay humano. O sea, ¿dónde encuentro el humano en ti? Olvídate de banderas, de partidos, de corrientes, de terrorismos. No puedes justificar que estén haciendo y perpetrando un genocidio contra miles de inocentes. No hay forma. No hay forma debatible. No hay argumento de semántica o política, ética, que puedas llegar a utilizar para justificar lo que están haciendo. Por más que estén escondidos todos los terroristas, curiosamente en la casa con una familia de ancianos, mujeres y niños, ¿no? Resulta. Y que dicen es que los ocupan de escudos humanos. Entonces, estás justificando y dices, el fin justifica los medios. Ojalá nunca en tu casa se esconda un terrorista, porque te van a aplicar exactamente la misma. Nada más que de nuevo, como no les cae a ellos los bombazos, pues dicen con la mano en la cintura, pues que les caigan a ellos. Total, son palestinos. Total, estos pensamientos supremacistas, hay personas de primer mundo y hay personas de último mundo, de inframundo, ¿no? Entonces vamos a llevarle a ese inframundo el infierno y decir que pues, sus familias no valen y sus vidas no valen. No, no, no es que el mundo de verdad está enfermo. Y empieza desde aquí, desde estos discursos, a normalizar estas violencias de las cuales después se quejan de manera sumamente hipócrita, ¿no? Voy a leer aquí lo que argumento yo contra la chica. Ya vimos varias veces su video. Duele verlo, o sea, duele en el sentido del nivel de la ignorancia e hipocresía que representa esta chica. Censura. La justicia comienza cuando la diferencia se convierte en un delito. Los valientes no buscan aprobación. Tiene una confusión terrible, insisto, con esto de lo políticamente correcto. No tiene ni idea de nada en realidad. O sea, insisto, es una fanática encubierta, disfrazada de espiritual y buena ondita, pero no sabe de lo que habla. ¿Qué es la opinión tradicional? Insisto, ¿qué es lo políticamente correcto para ella? O sea, lo políticamente correcto es decir que odiamos a los negros y a los mexicanos y a los palestinos. ¿Eso le parece la opinión tradicional y políticamente correcta? Porque, insisto, yo soy de los que más detesta lo políticamente correcto cuando se utilizan eufemismos para, por ejemplo, ahora mismo con los palestinos, ¿no? Que te dicen es que hay una guerra entre Gaza e Israel. ¿Cuál guerra? ¿Dónde están los tanques de Gaza? ¿Dónde está el ejército de Gaza? Es más, ¿dónde está el Estado de Palestina? Hay un Estado de Israel, ¿dónde está el de Palestina? ¿De qué me hablas? ¿De qué carajos me hablas? Yo, del único lado donde veo tanques y ejércitos es de Israel que se está enfrentando a los niños palestinos. Eso es para ti una guerra, eso es lo políticamente correcto. Y esa es la trampa de los eufemismos que utiliza la prensa corporativa para llamarle guerra a lo que es un genocidio. Y así ves todos los titulares de los periódicos digitales del mundo. Guerra en Gaza. ¿Cuál guerra, cabrón? ¿Cuál guerra?
cuando hay un genocidio. Eso es políticamente correcto, eso es un eufemismo. ¿Acá de qué habla ella? No lo sabemos. Con la verdad. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Hoy tener una opinión tradicional Vamos a es como un escucharlo crimen. de Si no nuevo. piensas como ellos, te silencian. Si no, te cancelan, te quitan el trabajo. Y ahora hasta la vida. Y doy mis Nos argumentos ya vendieron la de manera diversidad, pero la precisa con lo diversidad que que ella dice. incomoda no existe. Solo aceptan lo que suena políticamente correcto. Todo lo demás hay que callarlo. La izquierda y la derecha, aunque parezcan distintas, quieren lo mismo. Un mejor futuro. Pero nos hicieron creer que somos ¿Cómo enemigos. crees que La van a querer lo meta mismo es la la izquierda y la misma. derecha? Esto Pues, para mí por una cambia la cosa es izquierda y humanidad por otra es para derecha. siempre. Por Nunca eso se habíamos visto que distinguen, ¿verdad? silenciar a alguien fuera tan público, tan inmediato, tan viral. La tecnología hizo que callar una voz se volviera un espectáculo. La libertad no es que todos piensen igual. La libertad es permitir que se piense distinto. A ver, aquí hay una Sigamos parte confundiendo interesante fuerza con y ya censura. la voy a silenciar. La voy a censurar porque de plano dice cada barrabasada. A ver, por aquí vienen algunas cosas interesantes que sobre todo tienen que ver con los comentarios que le hicieron a ella antes de que yo lea mi comentario al respecto de esta muy desafortunada e ignorante opinión que tiene. Dice, me encanta tu contenido, esto lo dice una chica, soy Mar Cósmica, dice, me encanta tu contenido y estoy de acuerdo en lo que dices, pero es loquísimo que esto te indigne mucho más que un genocidio. Y en ese momento que le tomé screenshot tenía 243 likes el comentario. Es que en verdad, o sea, no es menor, insisto, alguien con sentido común, como afortunadamente hubo mucha gente con sentido común, se da cuenta de la incoherencia en la que, hipocresía en la que está cayendo esta señora. Otra chica, era tu seguidora, pero tú no vives en Estados Unidos y no conoces las barbaridades que este hombre ha dicho. Hablas de despertar, correcto, y de cosas relacionadas a la élite y a cómo nos manejan, pero sigues cayendo en su trampa de solo hacer bullicio y crear una narrativa de empatía cuando es algo contra ellos y sus creencias o uno de sus voceros, pero las miles de personas que fallecen a causa de violencia, de arma, este es muy bueno, guerra, feminicidio, genocidio, racismo, discriminación y muchas cosas que estas personas y Charlie apoyaban, no. Un follow, grandísimo comentario, de hecho en gran medida resume todo lo que he estado tratando de decir hoy, de manera sintética lo dice excelente aquí este comentario. Aquí parte de los que, insisto, no tienen idea de nada, ¿no? Aquí una de sus defensoras, para que vean que soy justo, también luego los que salieron en su defensa, dice, pero ve la calidad de los que salen en su defensa, dice, wow, qué cantidad de seguidores de una cuenta que habla sobre espiritualidad, tan sumidos en la dualidad, y recriminando a alguien por sentir pena por la muerte trágica de un padre de familia y una persona que innegablemente era sincera. Depuración de tu Instagram, Steffi. Te admiro mucho por ser otra valiente. Sí, porque no tienen contexto de nada, hombre. O sea, y de hecho no digo ni quién es, pero pues, se ve que tiene como 15 años la que comento esto. O sea, hay buenas intenciones, pero no todas las buenas intenciones son correctas. Y menos cuando realmente pues no estás entendiendo y no te estás esforzando en entender. Aquí, por ejemplo, esta que la defiende dice, alguien por sentir pena por la muerte trágica de un padre de familia y una persona que innegablemente era sincera y por ser sincero eres buena persona. Insisto, hay muchos padres de familia allá afuera que están muriendo, mismos que Kirk celebraba que estuvieran muriendo. Entonces son personas que todavía hablan chaqueta y media de espiritualidad, no tienen la más mínima idea de realmente lo que representa. Hay mucho mundo fake espiritual, de esto ya he hablado puntualmente. Hay un mundo fake espiritual, ¿no? De personas fakes, espirituales fakes o vendehumos, que se hacen los espirituales y no tienen ni la más mínima idea de lo que es ser espiritual, que lucran con la espiritualidad. Hoy hay un mercado enorme de esto y es muy desafortunado porque ya todos hablan como Gandhi, güey. Pero en cuestiones terrenales no tienen el más mínimo sentido común, el más mínimo sentido empático, humano. Entonces dices,
¿de qué te sirve meditar tanto? ¿De qué te sirve prender tantos inciensos? ¿De qué te sirve sentirte tan iluminado? Si al final, y yo creo que es una parte fundamental en la espiritualidad, cuando caes en estos absurdos de todos somos uno, dualidad, a ver, yo creo que sí vale la pena. En nuestro mundo